En los últimos 100 años, la infusión del té llegó a un punto culminante de desarrollo. De Asia a África, el té ha encontrado su casa en todos los terrenos adecuados. El té muestra las infinitas posibilidades en diferentes países, en varias razas, en manos de la gente de distintas culturas. Tanto está en el pueblo natal como está en la lejanía. Al principio de la primavera, en el sur de China, el color predominante es el dorado. Es el color de la luz solar, el color de la flor de la colza. Es la estación de sembrar, la estación de la cosecha, la estación de las esperanzas. Cuando el dorado desaparece, se abre la cortina del verde y el té se convierte en el protagonista, en el escenario de la primavera. China, Japón, India, Kenia. Desde Asia hasta África, todos los países del té han despertado. Para los tailandeses, el té es un arte. Hola, soy ผม Nick. ชื่อนิกทุกคน Puedes เรียกผม llamarme ว่า el นักมายากล ilusionista นิก Nick. No conozco magias complicadas, solo magias con agua. Nick tiene 30 años y cada semana vende el Tek Tarik en el mercado Chatuchak de Bangkok. El té con leche fue introducido en Malasia por los inmigrantes indios. Ellos descubrieron que la acción de tirar permite obtener un sabor más delicioso después de mezclar el té y la leche. Nick es un conocido ilusionista porque prepara muy bien el tirado. El té tarik es muy popular en los países del sureste asiático. Un maestro del té tarik
Puede ser un ídolo de los jóvenes. เมื่อก่อน Al ผมชัก principio ได้ pude 1 กระ hacer ป๋ un อง té tarik. แต่พ Luego ยายามฝึก intenté ทำ hacer ได้ 2 2 กระป๋องแล้ว y เดี๋ยว desde que นี้ practiqué en ผม el ชิน tejado puedo ปิดตา hacerlo ก็ con los ทำได้เห ojos มือนกัน vendados. Cada día, Nick puede vender casi 300 vasos de té tarik en el mercado Chatuchak. Los vende a 20 baht, equivale a 4 yuanes. ผมชอบจตุจักร Me gusta el ที่นี่ mercado มีคนมาจาก Chatuchak. ทั่วโลก ส่วนมาก Aquí me มาจาก encuentro con muchos มาเที่ยวจตุ amigos จักร de จะกิน diferentes ชาผม países. แล้วก็เดินเล่นทั่วจตุจักร น้ำมีชีวิตเหมือน Mi เรา té tarik ทุกแม่ puede น้ำทุก acompañarlos คน en มี sus ชีวิตเหมือน visitas แม่น้ำทุกสิ่งทุก por อย่าง todo el ก็เปรียบเสมือน Chatuchak. แม่น้ำอยู่ในกรุงเทพ Solo hago el té น้ำ tarik, ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง pero มันมี estoy จิตวิญญา investigando ณ el arte del และทุก agua. คนเรียกที่นี่ว่ากรุงเทพและเป็น Cuando ศิ el ล agua ปะ se เกี่ยวกับ encuentra con el น้ำ té, ในมือ se ผม convierte en มี una น้ำ cinta กับ de ชา seda en mis manos. ผมให้เขา A los ลอย tailandeses เหมือน les ลิบบิ้น gusta el té de คน sabor ไทยชอบ suave กิน y ชา dulce. อร่อย เมื่อเห็นคน Cuando el ชัก té es ชา tirado, กลิ่นหอมลอยอยู่ ¿no ตร te งหน้า parece que es ชา delicioso? คงอร่อยแน่ Con la influencia de China, los tailandeses tomaban el té hace mucho tiempo. Sin embargo, empezaron a plantar té mucho más tarde. Hoy, las plantaciones de té se centran en las montañas del norte de Tailandia. La más conocida es Santikiri. Vine a Santikiri por una mujer. Es de la provincia de Yunnan. Lu Riming es un maestro del té en Taiwán. En 1990, viajó a Tailandia donde había quedado con una chica de la que estaba enamorado. Cuando llegué aquí con ella y vi las grandes plantaciones del té en las montañas. En Taiwán, mi pueblo natal, también abundan las plantas de té. Esto me provocó fuertes sentimientos. Planté el té con ella y ya llevamos 20 años trabajando juntos. Santikiri está situado en el margen del Triángulo de Oro, controlada por fuerzas no gubernamentales. Era el origen de buena parte de las drogas del mundo. En los años 80 del siglo pasado, las Naciones Unidas alentaron a la gente de esta zona a cultivar el té. Hoy día, el té se ha convertido en una buena forma de subsistencia para los habitantes de Santikiri. Lu Riming introdujo la técnica de producción de té Oolong. La gente local le llama hermano Aming. Debido al retraso de la llegada de las lluvias, la fábrica de Aming no ha podido empezar a trabajar. Más o menos en marzo es la estación de las lluvias. Normalmente llueve muy a menudo, pero este año no ha llovido hasta ahora, y los campesinos están preocupados. Las industrias principales de Santikiri son el té y el turismo. Aquí viven muchas minorías del norte de Tailandia. Para muchos turistas occidentales, Santikiri es el lugar más parecido a China en Tailandia. Miles de ciudadanos de origen chino son descendientes de los militares del Partido Nacionalista Chino, Kuomintang. Se consideran nativos de Yunnan. En 1949, una tropa de Kuomintang, acantonada en Yunnan, se retiró y volvió a Birmania, y fue atacada por las fuerzas del gobierno birmano. Entonces, escaparon a la región fronteriza de Tailandia en la selva. Para sobrevivir, se hicieron mercenarios del gobierno de Tailandia, ayudándolo a la guerra civil. En 1982, entregaron las últimas armas para obtener la nacionalidad tailandesa, acabando así con una vida
inestable y difícil de más de 30 años. Ahora, la mayoría de los veteranos soldados y sus descendientes plantan té para vivir, pero todavía mantienen las costumbres tradicionales de China y brindan té como ofrenda al dios de la montaña. Aming participa cada año en esta ceremonia. Inés Santikiri desde Taiwán. Por favor, bendíceme, Dios de la montaña, y bendice la cosecha de té de este año, para que mi familia siga sana y a salvo. Los soldados veteranos se pasaron al lado de Tailandia y compraron las armas para obtener la nacionalidad tailandesa. El rey de Tailandia les dio 2.400 hectáreas de tierra en Santikiri para que pudieran cultivarla. Por eso plantan té. En aquel momento no había ninguna industria en Santikiri. El señor Xi explica que en total hay 8 grupos en Santikiri que fueron a la zona de la familia Luo para cultivar té. Cada familia de cada pueblo cortó un árbol para preparar la plantación. Cuando el avión hizo su ronda de reconocimiento por Santikiri, informó que solo había té, no existían plantaciones de drogas. Después fueron llegando más personas para sumarse a esta industria. Así es como se desarrolló en Santikiri el cultivo del té. Los chinos que viven lejos de su pueblo natal empezaron una nueva vida de labranza. El clima y la tierra de Santikiri son similares a los de la provincia de Yunnan, de China, así que el té fue una elección adecuada. No llueve hasta finales de marzo. Aming concentra todos sus esfuerzos en la construcción de la fábrica. Su matrimonio, tras 20 años, terminó el año pasado. Tuvo la fábrica más grande de Santikiri, pero después de divorciarse, dejó toda su propiedad a su ex esposa. De hecho, pensé volver a Taiwán. Sin embargo, después de meditar en silencio me dije, he vivido aquí más de 20 años. Mis sentimientos están con los soldados veteranos y con su segunda generación. Cuando se habla del hermano Aming en Santikiri, todo el mundo sabe que soy yo. Vine a Tailandia. Quiero hacer que el té de esta tierra sea famoso en todo el mundo. A finales de abril, por fin llueve en Santikiri. El té de Aming puede ser recogido finalmente. La mayor población en la zona de la montaña de Santikiri es la minoría Hakka. Los pueblos de montaña son los mejores ayudantes para cultivar el té. Aming quiere hacer un té que se llama Belleza Oriental, cuya técnica viene de Taiwán. Belleza Oriental es el nombre que le puso la reina de Inglaterra cuando lo probó. Después de chupar una especie de cigarra, que es un insecto pequeño y verde, podemos obtener este tipo de té. No se utilizan insecticidas ni abonos. En Santikiri, todo el mundo confía en la técnica de Aming. Muchas personas entregan su té a la fábrica de Aming directamente, después de cogerlo, y le encargan hacer té oolong. Para hacer la belleza oriental, recogemos el té cuando ya está un poco marchito. Es más pesado que el té normal. ¿Por qué? Si no es más pesado, su color agradable no puede trascender. Hay que cogerlo como ese, pero cogen como ese tan largo, todos están mezclados. No podemos hacer el té de belleza oriental. Eso se llama belleza occidental, no es oriental. Hace 20 años, cuando Aming fue a Taiwán a aprender a hacer el té Belleza Oriental, pudo oír las noticias sobre soldados veteranos de Santikiri, pero no imaginó que algún día
llegaría a hermanarse con ellos. Muchos soldados veteranos me preguntaron, Amin, ¿cultivas ese té? Nosotros cultivamos otro y lo vendemos por unos pocos yuanes. ¿A cuánto se vende el kilo de té Oolong? Les respondí. Se vende a más de 1,000 yuanes y el kilo en Taiwán. Ellos no lo podían creer. En aquella época el salario mensual en Tailandia era solo de 2,000 o 3,000 yuanes. ¿Quién iba a comprar un té que costaba más de 1,000 yuanes? Yo les dije, no importa, intentaremos cultivar ese té. Ahora, Amin espera ampliar la fama de Santikiri a través del té Belleza Oriental. Tomar el té de Belleza Oriental es como hablar con una mujer hermosa. Su sabor es muy bueno. Ahora Amin tiene una nueva relación. Su mujer actual es tailandesa. Dos personas pueden componer una familia. El trabajo empieza desde cero, como antes. Cuando tenía 32 años, vine a Santikiri. Este año cumple 53 y ya han pasado 20 años. En el pasado dije a los soldados veteranos que querían convertir a Santikiri en el pueblo Lugu de Taiwán. Contesté que todas sus calles estaban llenas de tiendas y fábricas de té. Hoy en día he realizado mi sueño. Todo el té de Tailandia está muy introducido en el mercado internacional. Es un fragmento de la oleada de consumo de té en el mundo moderno. En el siglo XIX, el comercio de té proporcionaba grandes beneficios y China ocupaba una posición de monopolio. Esto indujo a los occidentales a explotar otras zonas de cultivo de té. En aquella época, India, que era colonia de Inglaterra, se convirtió en la primera seleccionada para ello. Después de 35 o 36 años de tomar té, siento que ha entrado en mi sangre. Si me hiriera, no quiero que saliera sangre de mi cuerpo, sino té de Darjeeling. Lo Chan es un comerciante indio. Su plantación está situada en la zona del té Darjeeling de montaña. Su clima y el medio ambiente natural parecen haber sido creados por Dios, especialmente para esta variedad. El té de la zona Darjeeling de la montaña posee un sabor y una fragancia especiales. Lo Chan se siente orgulloso de que la historia de cultivo del té negro en Darjeeling tenga menos de 200 años. India es el país vecino de China. Ambos han mantenido relaciones comerciales desde tiempos remotos. Así, la costumbre china de tomar té fue introducida en India mucho antes que su cultivo. Pero la razón real que permitió a India ser un país de té fueron los ingleses. En los siglos XVII y XVIII, los beneficios por el comercio del té eran el ingreso principal de Inglaterra. Pero como el té de China era muy caro, los ingleses decidieron cultivarlo en otras zonas. Querían tener su propio té. Hace 30 años, Lo Chan empezó su comercio de té. Siempre ha sentido una gran curiosidad sobre cómo entró esta planta en India. En 1824, un oficial del ejército inglés descubrió un árbol de té silvestre en Assam, en India. Esto dio a los ingleses la idea de crear la industria del té en India. Después de más de 10 años, las primeras 8 cajas de té producidas en Assam llegaron a Londres. Sin embargo, su calidad no ganó la simpatía de la gente. La opinión general de los ingleses fue que preferían obtener las semillas y la técnica en China. Así que contrataron a una persona para buscar las materias primas del cultivo de té, como las semillas o las plantas, para localizar una zona adecuada para el cultivo y para encontrar a los mejores trabajadores. Aquella persona fue el botánico Robert Fortune, que fue a China muchas veces y visitó muchos lugares diferentes. Hace más de 100 años, el botánico inglés Robert Fortune
fue a la montaña Uyi de la provincia de Fujian para obtener el secreto del té negro. Se disfrazó de chino, incluso aprendió el idioma y estuvo 3 años investigando sobre el té en la zona de la montaña Uyi y finalmente se hizo con todos los conocimientos necesarios para la producción del té. Fortune comprendió que no eran suficientes la técnica y las semillas, así que persuadió a 8 trabajadores de la montaña Uyi que poseían la maestría del té a ir a India con él. Hoy no podemos verificar los nombres de esas 8 personas. Sí se sabe que tardaron muchos años en sentar las bases de la industria del té y que no pudieron volver a su pueblo natal hasta el final de sus vidas. Lo Chan recorrió la ruta del té desde China a India muchas veces y su zona favorita es la cuna del té, Yunnan, China. Bien. Bueno. Buen té. Buen té. Mejor que bueno. Buen té. Es la primera vez que veo gente trepar sin aparatos a un árbol de té. No lo había visto en mi vida. Ahora, casi cada año, Lo Chan pasa unos meses buscando té en China. Espera que los 2 países mayores productores de té establezcan una relación más estrecha. Es un árbol muy viejo. En la época de desarrollo de té, los ingleses controlaban la mayoría de las plantaciones de té en India, pero no de la finca Makaibari, que fue fundada por iniciativa propia por los indios. He escrito un poema sobre la belleza de Makaibari. Espero que te guste. Makaibari. Mi lugar favorito es Makaibari. Está situado en el sur del Himalaya. Es un precioso lugar natural, vestido de verde, adornado por las hojas del té. En la madrugada no vemos salir el sol, pero oímos cantar a las aves. Aquí podemos contemplar los bosques verdes y las cascadas que nutren toda la zona de Kesem. Posee una belleza especial que atrae a la gente del mundo. Makaibari, mi pueblo natal, te amo. Gracias. La chica de 13 años, la persona que adora mucho Pratna, es el propietario de la finca Makaibari. Raja Banerjee, la familia de Banerjee, pertenecía antiguamente a la familia imperial de India, así que a la gente local le gusta llamarle Príncipe Banerjee. Acabas de entrar en una herencia viva. Es la primera fábrica de Makaibari. No fue construida por los ingleses, sino por mi bisabuelo. Por eso es una herencia viva. Permítame presentar a mi hombre Lever. La altura de este señor es de 1,37 metros, pero tiene una nariz tan sensible como la de los perros policías. Huele el té en la primera fase y en la segunda fase nos indica cuándo para los secadores. Se llama Indrit y es un lebrel del té. Puede darnos directivas exactas. Nadie puede enfrentarse a él en su especialidad. El proceso de producción de la fábrica es esencial para la calidad del té, pero todo depende de la tierra de la plantación. Cada día utilizamos más de 1,000 toneladas de estiércol vacuno como abonos. Hay que hacerlo muy bien, porque si no, el estiércol puede convertirse en un veneno o perder los elementos nutritivos. Hay que ser muy cuidadosos con todos los pasos. Para la mayoría de los campesinos, el cultivo se realiza para ganar dinero. Es solo un negocio. Sin embargo, ellos olvidan que son artistas también. Su lienzo es el suelo, nuestra tierra. Puedes pintar un dibujo maravilloso y constante, y todo el mundo puede apreciarlo como se hace con una obra de arte. Normalmente, los propietarios indios no manejan personalmente sus plantaciones de té. La mayoría de ellos vive en las ciudades grandes, pero no Banerjee. Como ves, el té es el vínculo importante que une a los 7 pueblos de la comunidad llamada Makaibari.
Hace 20 años, Banerjee volvió a la finca Makaibari tras graduarse en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. No solo introdujo la conciencia del té orgánico, sino que también acometió una gran causa: la protección del medio ambiente ecológico, la protección de los animales salvajes, la escuela gratis, la guardería infantil, la biblioteca, el hospital y los proyectos de turismo familiar que llevarían la riqueza a los habitantes de la zona. Es increíble en una zona apartada en las montañas en India. Por eso, Banerjee se convirtió en un héroe para los niños. En 2002, el Comité Global de Economía reconoció a Banerjee sus grandes logros. Para Banerjee, el premio más grande son los cambios de los ciudadanos. Aquí no se cierran las puertas con candado. Todo el mundo da la bienvenida a los invitados con una sonrisa ingenua. En India, la historia de la producción de té cuenta con menos de 200 años. Sin embargo, una vez India superó a China y se convirtió en el mayor exportador de té en el mundo. Al principio, casi todo el té de India era transportado a Inglaterra. Pero llegó un momento en que logró ser demasiado y los ingleses no podían consumirlo todo. Entonces, alentaron a los indios a cultivar la costumbre de tomar el té. Hasta entonces, a los indios les gustaba la leche con azúcar. Así que el té con leche se convirtió en la bebida más popular. Hoy, el 70% del té indio es consumido por los propios indios. Casi en cada rincón, en cada calle, hay una tienda de té. Como la mayoría de los indios, Anatami comienza el día con una oración. Gestiona una pequeña tienda de té en Calcuta. Cada día, Anatami se levanta antes del amanecer para vender el té en la calle. Me despierto a las 4:30 de la mañana y voy a mi tienda a preparar el té a las 5. Desayuno de 9 a 9:30. Alrededor de las 2 voy a almorzar. Y más o menos entre las 18:30 y las 19:30 cierro mi tienda. Hace 18 años, Anatami se mudó desde otra provincia a Calcuta y vende té para ganarse la vida. Si añade más leche en el té, el sabor es más denso. Por eso, su negocio va bien en esta región. Es la subsistencia de toda la familia. Cada vaso de té con leche vale 6 rupias, que equivalen a 0,6 yuanes. Aparte de los gastos diarios, puede ganar más de 200 rupias cada día. Ahorro lo que puedo cada día. Gestiono mi tienda del té yo solo. Los gastos de estudios de mis 2 hijos vienen de este negocio. Espero que puedan ser médicos y ellos se esfuercen para conseguirlo. No tengo grandes sueños, solo quiero preparar té toda mi vida. Apenas reutilizan el bol de barro. Después de terminar el té, tiran el bol. Para los indios, el bol de barro proviene de la tierra y vuelve a la tierra. Eso es muy normal, no es un desperdicio. Los boles de Anatami provienen de un taller artesanal que está a 40 o 50 kilómetros de la ciudad. Prakarpati empezó a hacer boles de barro cuando era niño. Ya han pasado 40 años. Mi familia está en Benares de Madhya Pradesh. Nos mudamos a Calcuta hace 60 o 70 años. Hago por lo menos 100 boles de barro al día. Es muy duro el trabajo de producción del bol de barro. Hace falta mucha práctica para dominarlo.
Cuando hace los boles, Prakarpati se sienta allí todo el día hasta la medianoche. Cuando termina el trabajo, regresa a casa. Prakarpati descansa poco. La demanda de boles es siempre alta. Estoy satisfecho de la vida. Mi trabajo es bueno. No creo que exista otro mejor. Al final del siglo XIX, empezó a desarrollarse la industria del té indio. El té negro de China, que llegaba a todo el mundo, sufrió un gran impacto. El té chino era elaborado a mano principalmente. No pudo contra el té indio producido en las fábricas. En el mercado internacional, el té chino fue reduciéndose gradualmente. En aquel momento, apareció un nuevo tipo, el té negro de Chi-Men de Anhui. Con su aroma misterioso, alcanzó una alta posición en el mercado mundial. Hoy en día, el té negro de Chi-Men sigue siendo uno de los tés negros de alto nivel en el mundo. El señor Xie ha trabajado en la fabricación de té casi la mitad de su vida. En cada estación, lo elabora a mano para sí mismo. Cuando éramos niños íbamos a la montaña a coger té con nuestra abuela. Empezamos a trabajar inmediatamente después de graduarnos en la escuela. El té negro de Chi-Men se inventó en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. El té negro de Chi-Men, el de Darjeeling y el de Sri Lanka son conocidos como los 3 mejores tés negros del mundo. Los occidentales que apreciaban el aroma del té negro de Chi-Men crearon una palabra exclusiva, el aroma de Chi-Men. Hay poca gente que maneje la clave del aroma de Chi-Men. El señor Xie es uno de ellos. Los días de lluvia influyen en la calidad del té, pero el señor Xie estima mucho las hojas frescas que recoge por la mañana. Hay que preparar las hojas en el mismo día en el que las recogemos. No se pueden dejar toda la noche, porque dejarían de estar frescas en ese tiempo. Basta mediodía para que las hojas frescas se marchiten. En los días de lluvia, debido al aire húmedo, este proceso será algo más largo. Después de recoger las hojas del té, hay que sobarlas. Alguien dijo en broma que el señor Xie podría obtener una olla de té cuando se lava las manos. El señor Xie ha hecho esto tantos años que el jugo verde de las hojas del té ha teñido sus palmas. Después de sobarlas repetidamente con las manos, quedan rotas. Entonces se colocan en la cesta del bambú. El color del té es medio rojo, medio verde. Después fermentan durante unas horas y finalmente se secan en las brasas. El aroma del té negro de Chi-Men ya comienza a notarse. El señor Xie toma un té al día y lo toma crudo, pero en la fábrica no vale crudo, hay que refinarlo. En el proceso del refinado hay 17 pasos. El primero es sacar el té viejo y triturarlo en una cesta. Luego, con diferentes tipos de cribas, se separan los fragmentos según sus distintos tipos de diámetros y longitudes. El señor Xie cree que si el tamaño de los fragmentos utilizados en la infusión es uniforme, se consigue un mejor sabor. En el pasado, el mejor té negro de Chi-Men principalmente fue para la exportación, incluso para los maestros que hicieron el té en la fábrica. Era difícil de tomar el té. En general se puede decir que el té que hacemos no debemos consumirlo, porque el té es muy valioso, su precio es relativamente alto, y antes que nada hay que satisfacer la demanda de las exportaciones. Si todo el mundo toma el té que fabricamos, se agotaría antes de exportarlo. Al llegar el té negro de Chi-Men, conquistó las papilas gustativas de los europeos. En el auge mundial del cultivo de té, los maestros chinos que tuvieron mejor habilidad
se convirtieron en los preferidos de todos los países. Quanfang Hutong de Xidan, en Beijing, está a punto de ser demolido. Liu Chi creció aquí. Este año cumple 70 años, en este pequeño patio, donde está toda la memoria de generaciones de su familia. ¿Estás regando las flores? 1, 2, 3... ¡Berenjena! La de Liu es una familia internacional. El origen de su sangre incluye China, Rusia y Georgia. El idioma más cómodo para comunicarse en la familia es el ruso. Brindamos por su cumpleaños. Antes de la demolición, Liu Chi saca las fotos antiguas desde una caja. El mestizaje de la familia deriva de su bisabuelo, Liu Chenzhou. Probablemente en 1893 había un comerciante ruso llamado Popov que invitó a mi bisabuelo a Georgia para cultivar el té. Mi bisabuelo fue allí con sus trabajadores y llevó unas semillas y árboles de té. En aquella época, Georgia era parte de la Rusia zarista. Antes de la llegada de Liu Chenzhou, Rusia había intentado cultivar el té muchas veces, pero no tuvieron éxito. Liu Chenzhou llegó a Georgia en 1893 y más tarde se convirtió en el director de la fábrica de té de la familia del zar de Rusia y fue condecorado con la Medalla Nacional Zarista, convirtiéndose en el único extranjero en recibir este honor excepcional. En esta foto vemos a Liu Chenzhou. Liu Chi se interesaba mucho en la historia de su bisabuelo cuando era niño. Cuando era joven, se dedicó al comercio internacional en Georgia. Después de jubilarse, fue a Georgia muchas veces para investigar la experiencia de su bisabuelo sobre el cultivo de té en Georgia. Georgia se encuentra en el oeste de Asia, en la zona del Cáucaso. Cuando la Unión Soviética se derrumbó en 1991, Georgia se convirtió en un estado independiente. Antes de la Unión Soviética, perteneció al territorio de la Rusia zarista. Hoy en día, pocas personas saben que fue una zona importante de producción de té. Del consumo de té de la antigua Unión Soviética, el 80% provenía de Georgia. Los rusos aman el té desde hace mucho tiempo. El camino del té entre China y Rusia cruza Siberia y se extiende miles de kilómetros. A partir de mediados del siglo XVIII, se convirtió en una de las rutas comerciales más activas del mundo. Debido a tan largo viaje, el té se había convertido en un producto muy caro en Rusia. Cultivar el té en un lugar donde pudieran tocarlo con sus manos era un antiguo sueño de los rusos. Georgia estaba en la costa del Mar Negro. Como el clima era similar al del sur de China, se convirtió en la primera opción. Batumi, un puerto importante del Mar Negro. Liu Chenzhou aterrizó aquí. Él desembarcó aquí. En aquel tiempo, el viaje de barco duraba más de 3 meses, debido a que casi todos los puertos debían atracar para cargar carbón y agua. Además, en ese tiempo, los bulotes hacían el viaje especialmente peligroso. La plantación de Liu Chenzhou estaba solo a 30 kilómetros de distancia del puerto de Batumi. Si no se mira con atención, es muy difícil saber que aquello fue una plantación de té. Ahora todo está abandonado. Nadie lo cuida. Las plantas de té están muriendo poco a poco. Qué pena. Quiero visitar los cultivos de té en aquella zona. Ahora pasamos por nuestro pueblo. Liu Chi visita la zona, pero no es por nostalgia. Después de disgregarse la Unión Soviética, la producción de té de Georgia pasó por una mala racha.
El té de Liu Yun-cho era conocido como té de Liu. El gobierno de Georgia buscó a Liu Che porque espera que pueda recuperarlo. Hoy en día, esta artesanía se ha perdido. Para buscar la pista del té de Liu Che necesita la ayuda de una persona. Bai Long es mi amigo. Cuando era niño se interesaba especialmente en la cultura china. Practica el Kung Fu de China y hace tiempo se enamoró de este té. A menudo va a Mailiandao, de Beijing a otros lugares. También abrió una casa de té chino en Georgia. Compra y vende diferentes tipos de té chino. ¿Cuántos tipos de té tienes? El té que prepara Bai Long es muy fragante y fuerte y muy bueno. Le pregunté cómo era el sabor del té Liu al principio. Dijo que no lo sabía. Han pasado tantos años que ya hay poca gente que conozca el sabor del té Liu. Por eso le propuse, vamos a buscar a los maestros del té y les preguntamos. El té de Bai Long proviene del maestro Dato. Dato fue viceministro de Agricultura de la República de Georgia. Más tarde, renunció a ese trabajo para volver a casa y se especializó en el té. Dato toma el té con mucha atención. Pone sobre la mesa flores que planta en el jardín de su casa. Luego coge unas frutas en el patio. Moras, cerezas, algunas bayas. Todo cultivado por él. A los georgianos les gusta el té negro. Al principio preparan el té fuerte concentrado. Luego lo diluyen con agua y cuando lo van a beber añaden la miel o azúcar. Dato hace el té al estilo antiguo. Lo deja marchitarse naturalmente, lo soba, lo deja fermentar y finalmente lo seca. Dato dice que las técnicas de todos los tipos de té son similares, pero para hacer el té de Liu hay unos puntos que hay que cuidar especialmente. Los maestros de su generación están investigando y buscando los documentos. Ahora el sabor del té de Georgia es diferente del chino. La pista ofrecida por Dato no puede resolver el misterio del té de Liu. Liu Che ha venido a Georgia por un tiempo y espera obtener resultados antes del término del verano. Necesita encontrar ayudantes y cuando regrese a China podrá obtener la primera cosecha de té de la plantación de su bisabuelo, antes de la primavera del año que viene. Acaba de enterarse de que, en la fábrica más grande del té, es posible que alguien conozca el origen del té de Liu. Fue la fábrica de té más grande de Georgia y su técnica de producción proviene de la época de Liu Yun-cho. ¿Podemos pasar? Claro que sí, bienvenidos, entrad por favor. Sí, Liu Yun-cho. Trabajó 42 años ahí. Fue trabajador del té. ¿Qué tipo de té negro hizo? Ahora no hay muestras de este tipo ni de otros. En los últimos años producen ese tipo de té negro en la fábrica. Los expertos locales están cultivando tipos nuevos. Los maestros viejos me dijeron que la técnica del té de Liu proviene de la manufactura del té negro de Ximen en China. Liu Yun-cho llevó de ahí las semillas. En realidad vino del sur de China. En los cultivos de Georgia la técnica de elaboración ha cambiado desde el té de Liu. Liu Che no está seguro de si es real, pero finalmente obtiene una pista en su investigación. Decide investigar más cuando regrese al país en otra ocasión. En todo caso, la plantación de té de su bisabuelo será reconstruida por sus propias manos. Mi bisabuelo trabajó en Georgia por más de 30 años.
En realidad pasó sus mejores años ahí. De los trabajadores de té que fueron a Georgia con él, la mayoría se quedaron ahí. De hecho, tengo un deseo de devolver la vida con mis propias manos al té de Liu. En el mundo del té, la gente viene y va. Algunos han encontrado su destino. Algunos han realizado la expiación de su alma. Algunos han descubierto la poesía de la vida. Algunos han reconstruido la relación con sus antepasados. Y la mayoría de las personas creen que el té es la base de su vida. La frescura del té nos permite quedarnos o irnos muy lejos. No se produce el té en Inglaterra, sin embargo, es el lugar donde se consume más por persona en el mundo. Los ingleses crearon el Tea Time y lo exportaron a todo el mundo, porque une la dignidad personal a la elegancia y la tranquilidad. El quinto episodio de El té, Historia de una hoja presenta El tiempo se para por el té.